Mis 4 abuelos participaron en una caravana de migración. Pittsburgh, Estados Unidos, atentado contra una sinagoga, deja varias víctimas. En Brasil, Jair Bolsonaro obtiene amplia mayoría en las elecciones presidenciales. Donald Trump envía 5.000 soldados de la Guardia Nacional a la frontera con México y anuncia que enviará 10.000 más. Además, anuncia que por decreto cambiará la enmienda constitucional del Jus Solis. Y Austria se retira de la Convención Internacional de Migración, que tendrá su próxima cumbre en Marruecos durante el mes de diciembre. Hola, ¿cómo están ustedes? Esta es una nueva emisión de Scanner Internacional con el alto auspicio de Relojes Oria y Barracal Propiedades en la quinta región de Chile. Mis abuelos, como muchas personas, mis 4 abuelos de esa generación, la generación que nació en los primeros años del siglo XX, formó parte de una caravana migratoria. Esa caravana que trajo a América del norte, central y del sur a miles, decenas de miles, centenas de miles, muchas más personas que las que participan hoy en la caravana allí en América Central a nuestros países de América. La mayoría de ellos se estableció aquí, tuvo hijos aquí, tuvo nietos aquí y hicieron sus vidas, algunos más afortunados que otros, en esta América. Mi compartidor de apellido de la Casa Blanca, el señor Greenblatt, encargado de las relaciones con el Medio Oriente en la Casa Blanca, no es originario de Estados Unidos. Tampoco lo es el señor Donald Trump, aunque nació allí. Y tampoco lo son la gran mayoría de los gobernadores, de los parlamentarios, de los ministros, etcétera, de Estados Unidos, lo mismo que ocurre en esta América del Sur o en América Central. Somos países de migración, somos países que hemos recibido. Mis abuelos fueron recibidos en Chile y aquí hicieron su vida hasta que dejaron de existir. Hoy una caravana, 3 caravanas, desde El Salvador, desde Honduras, desde Guatemala, con miles de personas, bastante menos que los flujos migratorios que recibió América a principios del siglo XX, van caminando a buscar una vida mejor en Estados Unidos porque en sus países no tienen ni para comer, igual que aquellos que llegaron a América hace un poco más de 100 años. También llegaron de Alemania, de Polonia, de Hungría, de Francia, etcétera, porque tampoco tenían para comer o para vivir en una época de crisis, de guerras, de enfrentamientos civiles en sus países de origen. Hoy el anti-emigración se ha hecho un leitmotiv, se ha hecho una consigna en muchos países del mundo, incluyendo los países de América del Sur, que han recibido migración ya no de Europa, ahora de las Antillas, de Venezuela, de Colombia, de Perú, etc. Pero al fin y al cabo
El mundo es uno solo y las fronteras son marcaciones estratégicas, marcaciones económicas, pero no son marcaciones ni de raza, porque ya no hay países que puedan decir tenemos una raza pura y nuestros antepasados nunca dejaron que llegaran otras personas. Francia, una de las grandes naciones del mundo y campeón mundial de fútbol, está hecho de diferentes naciones, de diferentes razas, de diferentes religiones, y eso ha hecho su grandeza, como también lo mismo ha hecho la grandeza de Estados Unidos, un país en donde ha llegado gente de todo el mundo y que se han establecido allí, han tenido familia ahí y que ya son mucho más norteamericanos que de su pasado familiar de hace un siglo. Volveremos en unos minutos a esto de la caravana migratoria en América Central, pero informemos que en Brasil Jair Bolsonaro obtuvo una amplia mayoría, como lo habían dicho las encuestas, en su candidatura presidencial y ya es el presidente electo de Brasil. Es cierto, Jair Bolsonaro llegó a las elecciones, hizo su campaña y ganó las elecciones con un discurso que hemos catalogado de xenófobo, de contra las minorías, de nacionalista, hemos llegado a catalogarlo de neofascismo, pero lo fundamental es que Jair Bolsonaro obtuvo el apoyo para ser el próximo presidente de Brasil por parte de su pueblo. Su pueblo lo eligió. Y aunque se manifieste favorable a lo que fue la dictadura, la más larga de América del Sur, la dictadura que tuvo Brasil hace algunos años, aunque se haya manifestado favorable a esta, él es el presidente democráticamente elegido de Brasil y como tal es el presidente de todos los brasileños y nosotros, como analistas, así debemos considerarlo. Eso es lo que Brasil eligió para los próximos años. Esa política, esa visión del mundo, esa visión de la economía, esa visión de las minorías. Probablemente vengan leyes en Brasil contra las minorías, probablemente haya algunas leyes que podamos considerar discriminatorias, pero es el presidente de todos los brasileños, elegido limpiamente y representante de la mayoría de su país, y como tal debemos en todo el mundo respetarlo y considerarlo como el mandatario de esa gran nación. Estaremos comentando más adelante las acciones de este nuevo gobierno, pero ya podemos señalar que al igual que Donald Trump, que fue elegido con un discurso xenófobo, separatista, con un discurso homofóbico, con un discurso contra la igualdad de hombres y mujeres, etcétera, ya Jair Bolsonaro cambió su lenguaje. Ya como presidente electo dejó de pronunciar estas frases que lo hicieron algo tristemente célebre en el mundo entero. Y ya comenzó a plantear que él va a gobernar para todos los brasileños y que la igualdad de derechos, etcétera. Por consiguiente, nos inclinamos a pensar que su lenguaje muy especial, recordemos que le dijo a una parlamentaria que no la violaba porque era muy fea y no lo merecía, entre otras anécdotas de Jair Bolsonaro, ya pensamos que ese lenguaje fue un lenguaje electoral,
fue un lenguaje de campaña, y ahora estamos escuchando al presidente electo que ha cambiado su lenguaje y que ha abierto su discurso a todos los brasileños. Se está desplazando hacia la derecha, en este caso la extrema derecha, según se autodefine el mismo Bolsonaro. Y esto es simplemente porque los gobiernos de centro izquierda que ha tenido Sudamérica, que llegó a tener prácticamente en todos los países de Sudamérica, se caracterizaron, entre otras cosas, por una terrible corrupción y una terrible alianza con la gran empresa de cada uno de estos países que financió sus campañas. Recordemos Soquimich en Chile, los casos de Argentina, Petrobras y Odebrecht en Brasil, y en otros países también, etcétera. El pueblo brasileño, pensamos, no eligió a Bolsonaro, sino que le dijo no al Partido de los Trabajadores, porque a pesar de tener un programa favorable a la mayoría de los brasileños, tiene también este estigma de la corrupción que lamentablemente se ha hecho parte de la vida política sudamericana y que es el principal responsable del retorno de la derecha y la extrema derecha, para bien o para mal, depende de lo que cada uno piense, el principal responsable del retorno de la derecha. No es la derecha la que ha ganado en todos estos países, Argentina, Chile, Perú, Brasil ahora, etcétera, sino que es la izquierda la que ha perdido por no haber respondido a sus electores en base a lo que se había ofrecido. En Pittsburgh, Estados Unidos, un norteamericano ingresó a una sinagoga y disparó, dejando varias víctimas y pronunciando: voy a acabar con todos los judíos. Antisemitismo, pero también anti-emigración. Los judíos en Estados Unidos empezaron a llegar a fines del siglo XIX y fundamentalmente en la época que en Estados Unidos se llama el ragtime, fundamentalmente a principios del siglo XX. Fueron recibidos en Estados Unidos, así como mi familia fue recibida en Chile, y se quedaron en Estados Unidos. La legislación estadounidense les permite todos los derechos, amplias libertades de culto, etcétera. Sin embargo, existe y ha ido creciendo, no solo en Estados Unidos, sino que en el mundo, este rechazo al otro, este rechazo al que es diferente, al que cree en un Dios diferente, al que tiene un color diferente, al que habla diferente y al que actúa a veces de otra manera. Un rechazo al otro que se ha ido aumentando en todos los países. Tengo el caso en Europa, en una parte de Asia y fundamentalmente aquí en América, más que nada en Estados Unidos, aunque el mismo rechazo se está viendo también en los países de América Latina. Esto es un atentado inaceptable, esto es un atentado que no queremos volver a ver en el mundo, porque la alteridad, el respeto del otro es fundamental, es la base de la paz mundial. Reconocer al otro, respetarlo y aceptarlo sin exigirle que cambie sus costumbres, su lengua, su creencia, etc. Al respecto, Donald Trump
frente a la caravana, volvemos a la caravana migratoria, declaró que es una invasión y que la va a tratar como tal. Ya hay 5.000, algo más, 5.200 soldados de la Guardia Nacional en la frontera con México y se habla que vienen 10.000 más. Por consiguiente, estamos llegando a un punto en que va a haber un soldado por un emigrante o miembro participante en esta caravana, uno por uno. Pero la legislación norteamericana no le permite al ejército intervenir dentro de su territorio. Esto hace que sea un hecho simbólico. El ejército, la Guardia Nacional, no tiene la capacidad para detener emigrantes que pisen el país, puesto que en realidad no es una invasión, aunque Donald Trump lo haya dicho, es un movimiento migratorio y la migración en derecho internacional no es un delito. Pero en realidad pensamos más que nada, porque ya se está hablando, y lo habló el mismo Donald Trump, de construir rápidamente, pues faltan todavía algunos días, campamentos en el lado mexicano, para que estos migrantes puedan instalarse allí y uno a uno ir estudiando el caso, lo que plantea el derecho internacional y aparentemente y seguramente así se va a hacer. Este movimiento de tropas es más un acto electoral. No olvidemos que el 6 de noviembre en Estados Unidos hay elecciones parlamentarias y que ocurre que son elecciones parlamentarias muy importantes, puesto que si el Partido Republicano pierde estas elecciones parlamentarias, el programa de Donald Trump se vería comprometido y no podría seguir aplicando todas estas leyes que ha ido haciendo y que han causado bastante revuelo internacional. Los demócratas tienen mucha esperanza en recuperar el Capitolio. Las encuestas al respecto son bastante contradictorias, pero hay un elemento que es importante señalar. No hay que olvidar que Donald Trump no tuvo mayoría de electores en las elecciones. La mayoría de electores los tuvo Hillary Clinton, pero Donald Trump, por el sistema norteamericano, obtuvo más delegados, no tuvo más votos, y eso, si se mantiene, haría que el Capitolio ahora fuera demócrata. Además que se plantea que Donald Trump ha creado una cierta oposición a su política de personas que tal vez vayan a votar. En Estados Unidos hay voto anticipado. No se vota solo el día 6, es hasta el día 6. O sea, las mesas electorales ya están abiertas y en relación a elecciones anteriores, la participación es la más alta que se haya conocido, pero no se puede decir nada hasta el 6 en la noche. Pero hoy, en este minuto, es la más alta que se haya conocido y estaremos en la próxima emisión de Scanner comentando los resultados de la elección norteamericana. Y terminemos con Austria, el gobierno austriaco. Recordemos que el gobierno austriaco es un gobierno de orientación de extrema derecha que ganó las elecciones no hace mucho, dentro de este año, es la extrema derecha, y anunció que se retira de la Convención Internacional de Migraciones, que es un organismo internacional que estudia, regula y busca soluciones a las grandes crisis migratorias como la que hay ahora en Europa, también en Estados Unidos, también en algunos países sudamericanos como Chile. Esta convención busca regular y colaborar, cooperar entre naciones para tener una mejor práctica dentro de estas corrientes migratorias que, recordemos, no constituye delito intentar ir a vivir a otro país. Puede ser que el otro país lo rechace,
lo deporte y le prohíba volver a ingresar, pero no constituye delito intentar establecerse en otro país. Esto está decidido así y esta convención se reúne al más alto nivel en Marruecos durante el mes de diciembre para definir nuevas orientaciones, nuevas políticas para enfrentar los problemas actuales, sobre todo los que hay en el Mediterráneo, y para buscar maneras de que los países más ricos, que son los que reciben migrantes, ayuden a los países más pobres para que se desarrollen y puedan dar una mejor vida a su propia población. Veremos qué ocurre en las próximas semanas, porque ya es hora de despedirse. Que estén ustedes muy bien.